En este vídeo voy a explicar cómo resolver triángulos, es decir, cómo hallar alguno de los lados o ángulos que me falten de un triángulo, dándome algunos de ellos. Voy a empezar resolviendo triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto. Bien, en este primer ejemplo vemos que me dan dos de los lados de este triángulo rectángulo. Sabemos entonces que si queremos hallar el otro de los lados, por ejemplo, lo podemos hallar utilizando Pitágoras. Es decir, en este caso tendríamos que este lado, que podemos llamar A, pues será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si hacemos esta operación, esto da 16,7 centímetros. Bien, entonces ya tendríamos cuánto mide este lado. Y si queremos averiguar cuánto valen los ángulos, pues por ejemplo a este ángulo lo voy a llamar alfa, pues puedo utilizar cualquiera de las razones trigonométricas. Por ejemplo el seno. Pues yo sé que el seno de alfa será igual a cateto opuesto, 11, dividido entre la hipotenusa, que es 20. De manera que para calcular alfa será el arcoseno de 11 partido de 20. Si hacemos este cálculo, esto queda que alfa va a ser 33,37 grados. Bien, ¿cómo podría calcular entonces el otro ángulo, que voy a llamar beta? Pues como la suma de los ángulos de un triángulo suma 180, pues sé que beta será igual a 180 menos el ángulo recto, que es 90, menos 33,37. Y esto da igual a 56,63 grados. Y ya tendríamos todos los elementos del triángulo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bien, en este caso tenemos este triángulo del que tenemos este ángulo, que son 50 grados, y este lado, que es un cateto y mide 15 centímetros. Bien, para calcular los otros dos lados que me faltan, voy a llamar a este lado A y a este lado B, pues puedo utilizar las razones trigonométricas. Puedo aplicar el coseno de 50, que será 15 dividido entre B, y con esto calcular B, o la tangente de 50, que será A partido de 15, y con eso despejar A. Pues por ejemplo voy a utilizar la tangente. Entonces tengo que la tangente de 50 va a ser igual a A partido de 15. De aquí despejo y me queda que A es igual a 15 por tangente de 50. Si hacemos esta operación, esto queda 17,88 centímetros. Bien, ya tenemos cuánto vale A. ¿Cómo calculamos B? Pues con la otra razón trigonométrica que he dicho, que es el coseno. O podría aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos dos lados. Pero bueno, en este caso voy a utilizar el coseno, que sé que va a ser el cateto contiguo, que es 15, partido de la hipotenusa, que es B. Si de aquí despejo B, me sale que B va a ser igual a 15 partido del coseno de 50. Si hacemos esta operación, esto queda 23,34 centímetros. Repito que podríamos haber aplicado Pitágoras. Bien, ¿cómo hallo el resto de ángulos que me faltan? Bueno, en este caso me falta solo uno, ya que este ángulo es recto. Pues podría utilizar alguna razón trigonométrica, o en este caso, como la suma de los ángulos tiene que ser 180, pues alfa será 180 menos 90 menos 50. Es decir, alfa será 40 grados. Y con esto ya habríamos resuelto este ejemplo. Vamos con el siguiente. En este caso, el triángulo ya no es rectángulo. Tenemos un triángulo en el que no hay ningún ángulo recto. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de triángulos? Pues lo que vamos a hacer es trazar la altura de ese triángulo, que ya la tenemos aquí marcada. Ya que al trazar esta altura nos aparecen dos triángulos rectángulos, este de aquí de la izquierda y este de la derecha. Y gracias a eso vamos a poder hallar lo que nos pida el ejercicio. Imaginemos, por ejemplo, que en este caso nos pide que hallemos este lado C, cuánto vale.
Y yo tengo este ángulo, este lado y este otro lado. Pues por ejemplo, en ocasiones estos tipos de triángulos se pueden resolver de varias formas, pero en este caso, por ejemplo, podría calcular cuánto vale x utilizando, en este caso, el coseno de 49, ya que el coseno de 49 será x partido de este lado, que sí que lo tengo. Es decir, tengo que utilizar una razón trigonométrica de la que disponga de este ángulo y de alguno de los dos lados con los que se calcula esa razón trigonométrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé que el coseno de 49 es igual a x partido del lado b, que es 3800. Luego sé que de aquí puedo despejar x y va a quedar igual a 3800 por el coseno de 49 grados. Y esto da 2493, en este caso metros. Bien, ya tendría cuánto vale x. De la misma forma podría calcular h. Pues sí, h en lugar de ser el coseno, es decir, h en lugar de aparecer en el coseno de 49 aparece en el seno de 49. Como ya tengo x y tengo la hipotenusa, ¿podría calcular h con el teorema de Pitágoras? Pues sí, también podríamos haberlo calculado con el teorema de Pitágoras. Entonces, el seno de 49 será igual a h partido de 3800. De manera que, si despejamos, queda que h es 3800 por el seno de 49. Y esto da igual a 2868 metros. Lo mismo nos daría si hubiéramos aplicado a Pitágoras. Bien, como ya tenemos cuánto vale h y tengo cuánto vale este lado, puedo calcular cuánto vale y, aplicando, por ejemplo, Pitágoras. Y en el momento que tenga y, pues ya tendré c, ya que c será la suma de lo que me ha dado x más lo que me da y. Entonces, en este caso, yo sé que puedo calcular y, que es el cateto de este triángulo, como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es h al cuadrado. Repito, estoy hallando este lado y utilizando Pitágoras en este triángulo del que nos dan este lado y este lado que lo acabo de calcular aquí. Bien, si hacemos este cálculo nos sale que y vale 4810 metros. Luego ya tengo lo que vale c. C será igual a lo que vale x más lo que vale y, es decir, 2493 más 4810. Si hacemos esa suma, esto da 7303 metros. Y con esto estaría resuelto el ejercicio si lo que nos pidieran fuera c. Utilizando razones trigonométricas también podríamos calcular este ángulo. Bueno, en este caso, como tenemos 49, ya sabemos que va a ser la resta a 180 de 49 y 90. Podría calcular este ángulo, pero por ejemplo, si quisiera calcular este ángulo de aquí o este de aquí, podría utilizar las razones trigonométricas. Pero bueno, suponiendo que no nos piden eso, con esto estaría resuelto. Veremos más adelante cómo resolver este tipo de ejercicios utilizando dos teoremas, uno que se llama teorema del seno y otro teorema del coseno, que nos agilizarán los cálculos, nos permitirán resolver estos ejercicios generalmente de forma más rápida. Vamos a ver otro ejemplo. En este problema nos dicen que hallemos la altura de esta montaña. Y para ello nos dicen que si miramos desde aquí la cima de la montaña, la vemos con un ángulo de 29 grados. Y si avanzamos 300 metros, vemos esa cima con un ángulo de 32 grados. Y con esta información queremos hallar esta altura. Bien, vamos a utilizar estos dos triángulos que nos salen, dos triángulos rectángulos, y como quiero hallar la altura, utilizaré las razones trigonométricas en las que nos aparezca este lado, que es el cateto opuesto tanto de 32 como de 29. Luego utilizaré o bien el seno o bien la tangente. Pero como no tenemos la hipotenusa, aunque tampoco tenga los catetos de aquí abajo, tengo esta longitud que es 300. Luego voy a plantear un sistema en el que voy a utilizar los dos catetos, luego va a ser la tangente tanto de 29 como de 32, y yo sé que la tangente de 32 va a ser igual a h partido de x, y que la tangente de 29 va a ser igual
a h partido de x más 300. Entonces, en estas dos ecuaciones voy a despejar la h, ya que es muy sencillo y queda que h es igual a x por tangente de 32, y en esta h queda que es igual a x más 300 por tangente de 29. Tangente de 32 y tangente de 29 es un número, luego es como si estuvieran multiplicando por cualquier número. Como tenemos aquí que h es igual a esto y aquí h es igual a esto, estamos aplicando igualación, igualo las h y me queda que x por tangente de 32 es igual a x más 300 por tangente de 29. Luego me queda x por tangente de 32 igual, multiplico aquí, me queda x por tangente de 29 más 300 por tangente de 29. Bien, paso los términos que tienen x a un lado y me va a quedar x por tangente de 32 menos x por tangente de 29 es igual a 300 por tangente de 29 grados. Sumo estos dos términos y me queda entonces que x, o saco factor común, aplico propiedad distributiva y me queda que x por tangente de 32 menos tangente de 29 es igual a 300 por tangente de 29. No calculo las tangentes, ya queda un número con decimales y estaría redondeando ya desde el principio. Entonces tengo que pensar con estas tangentes como si fueran números cualquiera, lo que pasa es sin hacer la operación. Entonces aquí tengo dos términos con la x multiplicado por dos números, pues se restan esos dos números y los dejo indicados en la operación. Bien, entonces esto quedaría que si despejo x será 300 por tangente de 29 partido de tangente de 32 menos tangente de 29. Si hago esta operación, me queda que x es igual a 2.357 metros. Esto es lo que vale x, es lo que vale esto. ¿Cómo calculo h? Pues teníamos un sistema en el que h era la otra incógnita. O bien hago este cálculo o bien este. Pues voy a utilizar este de aquí arriba, que será más cómodo. Entonces, lo hago aquí a la izquierda. ¿Qué me va a quedar? Entonces, que h es igual a x, que es 2.357, que acabo de calcular, por la tangente de 32. Y esto da igual a 1.473 metros. Luego ya podríamos responder que la altura de la montaña es de 1.473 metros. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Si me dan este triángulo en el que tengo este lado de aquí, tengo este ángulo, tengo este otro ángulo. Y por ejemplo, me piden que calcule este lado A. Este ejercicio se resolvería de manera muy rápida aplicando el teorema del seno, que todavía no hemos visto, lo veremos más adelante, luego vamos a ver cómo resolverlo sin tener el teorema, que al fin y al cabo, cuando lo aprendamos, veremos que es lo mismo, que son los mismos cálculos. Bien, como tengo este ángulo y tengo este lado, mi objetivo es hallar A, pues primero trazo la altura. Imaginemos que me dan el triángulo sin la altura, pues yo la trazaría y sé que con el seno de 28 puedo calcular esa altura, es decir, seno de 28 va a ser igual a h partido de 15. Luego sé que h será igual a 15 por seno de 28. Y lo voy a dejar así indicado, ni siquiera lo voy a calcular. Pues lo que dé esto será lo que mide h. ¿Cómo calculo A si además me dan este ángulo? Pues yo sé que aplicando otra vez el seno de 53 será igual a lo que vale h, que voy a poner directamente lo que vale, que es 15 por seno de 28, partido de lo que vale A, que es lo que quiero averiguar. Es decir, h partido de A, y sé que h mide esto. Esto es un número que no lo pongo con decimales para no redondear ya. Bien, si despejamos A, lo voy a poner aquí abajo, me queda que A va a ser 15
por seno de 28 grados partido del seno de 53 grados. Si hacemos este cálculo, esto da 8,82 metros. Bien, y con esto tendríamos resuelto este ejemplo. Vamos con el último. Bien, en este último ejemplo me dan este triángulo e imaginemos, por ejemplo, que me piden que calcule cuánto mide este lado A. De este triángulo me dan este lado que mide 120, me dan este ángulo que mide 61, me dan este otro lado que mide 172. Antes de hacer ningún cálculo, voy a pensar cómo calcular este lado. Bien, este lado, pues si trazo la altura, imaginemos que la altura no me la hubieran dado, pues la trazaría yo. Lo tengo en este triángulo rectángulo y es la hipotenusa. Luego puedo pensar que si consigo calcular cuánto vale este lado H y este otro lado I, que son los catetos, con Pitágoras podré calcular A. Bien, H es fácil ver que se puede calcular con este otro triángulo rectángulo, ya que tengo este ángulo y tengo este lado, que es la hipotenusa. Luego, con el seno de 61, tendré como incógnita H partido de este lado que tengo. Y lo mismo podría hacer para calcular este lado que he llamado X, en este caso con el coseno de 61 será X partido de este. Y gracias a que tengo toda esta longitud que es 172, al calcular X sé que se la podré restar a 172 y ya tendré también Y. En el momento que tenga H y tenga I, con Pitágoras podré hallar A. De manera que antes de hacer ningún cálculo, pienso cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir. En los problemas anteriores he realizado directamente los cálculos, ya que eran bastante fáciles de ver y ya los conocía. Bien, entonces hemos dicho que voy a hacer el seno de 61, ya que es igual a H, partido de 120. Entonces, despejando, queda que H es 120 por seno de 61. En este caso, para no arrastrar todo el rato estas operaciones, ya que voy a tener que calcular dos lados, hacer una resta y luego Pitágoras, y entonces quedarían muchas operaciones sin realizar, sí que voy a sacar el resultado con decimales. En este caso, esto va a dar 104,95 grados, perdón, con 95 metros. Bien, para hallar X ya he dicho que utilizaré el coseno de 61, aunque teniendo ya H y teniendo la hipotenusa podría sacar X con Pitágoras. Entonces me va a quedar que X es igual a 120 por coseno de 61 grados. Y esto queda 58,18 metros. Bien, como tengo X, sé que Y lo obtendré haciendo una resta, 172 menos lo que vale X, que es 58,18. Y esto da 113,82 metros. Bien, ya tengo H, ya tengo Y. He dicho antes que para calcular A aplicaré Pitágoras, de manera que A será la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, que en este caso H es 104,95, que va elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es este de aquí, 113,82 al cuadrado. Si hacemos esta operación, esto da 154,82 metros. Bien, y con esto ya habríamos hallado lo que nos pedían en este ejercicio. Como ya he dicho antes, veremos más adelante un teorema que se llama el teorema del coseno, que nos permitirá resolver este ejercicio de manera un poco más rápida. Bien, y esto sería todo.